Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada. También estamos en Facebook Comunicación Radio WAPS, así como en mixlr.com/Radio WAPS. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Yasmín Rodríguez y me acompaña en los controles técnicos el compañero Juan Quintana. Que bueno, fíjese que hoy es jueves 10 de septiembre, y en este día tenemos de invitada a la periodista Gladys Navarro, quien nos va a platicar acerca del inicio de este proceso electoral que ya está dando muchas vueltas, ¿no?, a nivel nacional, y bueno, nos va a platicar sobre ese tema. Además, fíjense que en este día se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio, y que también ella nos va a platicar algunos detalles sobre este tema. Y bueno, pues sean bienvenidos a este espacio. Recuerde que estamos transmitiendo, no lo olvide, 1180 AM. Si tiene algún comentario, pues nos los puede dejar a través del Facebook de Comunicación Radio WAPS. Bueno, hola maestra, ¿está por ahí? Buen día. Claro que sí, muy buen día, Yasmín, ¿qué tal? Muchas gracias, un saludo a la producción y por supuesto un saludo a quienes nos están acompañando en redes sociales y a quienes nos escuchan pues en todos los rincones a donde llega esta señal. Es un gusto estar de nueva cuenta, como cada jueves, pues platicando acerca de lo que nos están reportando los medios de comunicación, cómo lo están haciendo también, y bueno, platicar, reflexionar un poco y presentar pues propuestas de análisis de estos temas que nos tienen que importar, me parece, a todos y todas los ciudadanos. Entonces, pues en esta ocasión, como ya lo comentabas, el tema que les traigo, ¿no? Es, y bueno, el tema de agenda, sin duda, que está marcando, es el inicio del proceso electoral a nivel nacional, desde luego, y en las entidades. Entonces, en cada entidad, desde luego, se habrán de renovar un montón de cargos. Nada más les traigo como un dato de referencia. En el caso de a nivel nacional, se van a renovar más de 21,000 cargos. Esto es lo que nos informó el Instituto Nacional Electoral. Más de 21,000 cargos a nivel federal en las 32 entidades. En algunas habrá, digamos, no se va a renovar algo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Baja California Sur, sí, será todo. La gubernatura, los 5 ayuntamientos, las diputaciones, el Congreso. Hay que recordar que el Congreso está integrado por 16 diputadas de mayoría y 5 de representación proporcional. Diputados federales, senadores no, eso sí, porque duran todavía 6 años y bueno, ya los tenemos ahí a los senadores. Se van a convocar para estas elecciones a 95 millones de electores que se encuentran registrados, ¿no? Poco más de 5 millones que en el 2018. 95 millones. Se van a instalar, así es, y se van a instalar 164,500 casillas. Entonces, estos números nos hablan, ¿no?, de que es una elección de las más grandes, ¿no?, que hemos tenido registro. Por lo tanto, eso implica muchísimos retos. Así es que, bueno, en principio el reto mayor, pues creo que está el contexto, ¿no? Se van a desarrollar en medio, bueno, están iniciando en el contexto de la pandemia. No sabemos cómo nos va a ir el próximo año cuando vayan a ser las elecciones. Sin embargo, bueno, lo que nos han informado las autoridades de salud es que sin duda esta pandemia pues todavía le faltan muchos meses, ¿sí?, para que pueda ir descendiendo significativamente, aunque nos han reportado también ya por el número de entidades pues que estamos en una fase de cierto descenso, ¿no? Pero bueno, de inicio eso está marcando el proceso electoral, es lo que nos reportan los medios de comunicación, y cada entidad tiene sus particularidades. Y ahí me gustaría hacer pues una primera reflexión en el caso de Baja California Sur y bueno, a nivel nacional. Creo que podríamos pensar en el gran reto que implica y los obstáculos a los que se están enfrentando las mujeres en este proceso electoral, la participación política de las mujeres. Hay una deuda histórica porque las mujeres alcanzan espacios de toma de decisiones y eso empieza con la participación y de inicio en los procesos internos de los partidos, en donde también, bueno, se ha trabajado mucho de que se pueda legislar incluso para que las mujeres que así lo deseen tengan esa posibilidad desde los propios partidos, porque lo que hemos visto en los años más recientes es cada vez más la judicialización de sus oportunidades, es decir, que ellas tienen que llegar a los órganos electorales, a los tribunales estatales y federales
defendiendo sus derechos para poder participar, defendiéndose en muchas ocasiones de campañas negras, defendiéndose de que exponen su intimidad o en muchas ocasiones generan percepciones negativas a partir de mentiras, ¿no? En fin, que circulan, y es una manera de atacar también. Cuando empiezan estas confrontaciones, digamos, entre las fuerzas políticas, apenas a veces entre, yo les llamo suspirantes, ni siquiera son candidatos, y ya empiezan a utilizar o a caer en malas prácticas, ¿no? Como es orquestar campañas de desprestigio, ¿no? Hacia las mujeres. Obviamente se dan, desde luego, hacia los varones, pero vemos cómo es particularmente y creo que con una hazaña hacia las mujeres por el hecho de ser mujer y de además atreverse a buscar una participación, un espacio, ¿no? En los partidos políticos y que ello las lleve desde luego a buscar las simpatías ciudadanas y a tener un lugar importante para la toma de decisiones. ¿Y por qué es importante reflexionar sobre este tema, me parece? Porque en la medida en la que veamos a más mujeres que están tomando decisiones, que están en espacios de diálogo, de reflexión, que están en la conducción de noticias, que están en la academia, que están en las alcaldías, en las gubernaturas, haciendo leyes en los congresos, cada vez más mujeres se van a animar también, ¿no? Y va a haber una reacción, pues, de que haya mayor participación y ese rezago histórico, pues, vaya disminuyendo. Sin embargo, eso me parece que es el gran reto fundamental, también, ¿no? claro, fundamental y Fíjate, un gran reto. Sí, adelante. Fíjate, efectivamente, ayer anoche más bien, ¿no? A la vocal ejecutiva del INE, aquí en nuestro estado, ¿no? Marina Garmendia, platicaba esa parte fundamental, este gran reto que van a tener hacia la mujer, ¿no? Y sobre todo que comentaba ella, esto me agrada que tú lo dices, porque dice que en 2018 hubo 2 foros, ¿no? Hubo mesas de trabajos para mujeres, ¿no? De eso creo que fue lo que hicieron, pero ahí en estas mesas de trabajo se veían los obstáculos que tenían las mujeres para poder llegar, ¿no? A ser precandidatas, ¿no? Ya ni candidata, precandidata, candidata, que la mujer no llegaba a prepararse. Una de las cuestiones aquí que comentaba, ¿no? Esos datos que lanzan, ¿no? Ella comentaba algunos detalles de esa parte. La mujer no llega a prepararse, que van aprendiendo, ¿no? Entonces, eso también nos da muchas señales y tiene que ver con esos puntos que ya estás llevando sobre la mesa, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante, si es que tenemos que llegar al 50-50, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle, no? Que también había algunas condiciones, me parece eso también puntual, porque decía ella acerca de que los partidos no deberán registrar a alguna mujer, ¿no? Si ya saben que van a perder, ¿no? O sea, porque si ya sabes que está fulanito, ¿por qué? Exactamente. Entonces, a mí me parece muy importante que si bien tiene que ser pues una campaña justa, ¿no? También, pues buscar ese equilibrio. Sí, está por ley, es decir, ya no es si quieren o no quieren los partidos políticos, que por cierto se han enojado muchísimo y a nivel local también lo han expresado líderes de partidos políticos, integrantes, porque dicen, ¿cómo es posible que la autoridad electoral nos vaya a obligar y se intrometa en nuestra autonomía, ¿no? Pues lo que pasa es que por la vía de la voluntad, los partidos políticos no lo han hecho. Entonces, fíjense qué tremendo que tenga que venir, ¿no? Que tenga que legislarse, porque está en la Constitución ya también la participación política de las mujeres y estos espacios y la paridad, y obviamente en las leyes que derivan de ello, ¿no? Y en las entidades también tendría que haberse avanzado en ese sentido, y ahí vamos al otro punto, ¿no? ¿En dónde estamos en Baja California Sur? Allí, pues resulta que una de las reformas justamente, por ejemplo, para castigar la violencia política en razón de género, ¿no? ¿Qué es esto? Que de algún modo se esté violentando a las mujeres para que no ejerzan sus derechos políticos, como por ejemplo el poder participar en un proceso electoral, en un proceso justo además, en condiciones de igualdad. Cuando existe esta violencia debe de ser castigada. Y bueno, para ello se reformó el marco jurídico nacional, está en la Constitución y tienen la obligación las entidades de hacer la armonización correspondiente. En el caso de Baja California Sur se hizo, pero
se hizo en medio del conflicto que ya hemos platicado en otras ocasiones, del conflicto del Congreso. Y vean, una de las repercusiones que hay es que, bueno, tenemos una reforma así, pero no está publicada, ¿no? Como no están publicados 40 decretos porque pues hay incertidumbre, es lo que ha referido el gobernador. Hay algunos otros abogados que refieren, publíquese en tanto se resuelva, en fin, allí estamos. Sin embargo, un poco de la luz que nos han dado también las autoridades electorales, y como bien lo comentas, la licenciada Marina Garmendia como vocal ejecutiva, bueno, es que le corresponde, y también nos ha comentado a la maestra Rebeca Barrera, del Instituto Estatal Electoral, vamos a decir, en Baja California Sur. Como no se ha publicado, por lo tanto, no se puede detener la validez de la ley local, pues se tienen que establecer mecanismos, ¿no?, a manera de acuerdos que puedan garantizar precisamente que se evite esta violencia política, pero además, y aquí está lo que comentabas, ¿no?, que se evite que los partidos políticos, vamos a llamarle así, manden a las mujeres a los espacios perdedores, entre comillas, ¿no? Porque normalmente lo que se acostumbraba, ¿no?, era que decían, ok, te doy la participación, nada más que en los espacios que no tienen una gran representatividad, ¿no? Y tampoco eso es saludable, y ni es democrático, ni es justo con las mujeres, ni atiende tampoco a la legislación. Entonces, por ello se reformó a nivel nacional y están los llamados bloques de competitividad, que la mujer también. ¿Y a qué vamos? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que en los partidos políticos antes, pues mandaban a las mujeres a participar en Comondú, en Mulegé, en Loreto, ¿no? Entonces ahora pues tendrán que competir por la capital del estado, ¿no?, por el municipio de Los Cabos, el motor económico de Baja California Sur. Así es que, bueno, nos enfrentamos a eso con todo lo que conlleva también, con un impacto, ¿no?, en los varones y cómo reciben esta información, y cómo reciben el hecho de que los estén obligando, ¿no?, a otorgarles a las mujeres un espacio que por sí mismo les corresponde, ¿no? Pero bueno, ese es el gran reto, ¿no? Tenemos en el Instituto Estatal, tendrán que hacer los acuerdos que se requieran, ¿no? Y bueno, también los partidos políticos, creo que verdaderamente hacer un trabajo, no una simulación, sino hacer un trabajo de impulsar a las mujeres para que se consigan esos espacios también. Y bueno, una vez que se lleguen, pues también la responsabilidad de las mujeres, ¿no?, de pues una representación, pues que a los ciudadanos les deje, ¿no?, la satisfacción de haberles dado esa oportunidad también del voto, ¿no? Porque también de repente vemos, y hay que decirlo, ¿no?, o sea, las mismas malas prácticas a lo mejor en la gestión de trabajo, en la gestión de gobierno, pues ocurren tanto en hombres y mujeres. Entonces, pues de repente también nos llevamos nuestras sorpresas, ¿no? Así es que, bueno, ahí está el tema del proceso electoral en Baja California Sur. Pues bueno, vamos a tener, ya estamos desde que el inicio, creo que ya ha habido noticias de alianzas, megas alianzas que quieren hacer, ¿no? Y también ahí está otro reto, ¿no?, que son las sanciones, porque los ciudadanos también advertimos de pronto cosas que nos hacen ruido, ¿no? Este parece que se está adelantando, ya tiene tantísimo tiempo en campaña, ¿no? ¿De qué manera los órganos electorales van a garantizar, pues, que se castigue también a todos aquellos y aquellas adelantados en campañas, ¿no? Que además vemos a muchos, y cómo se aprovechan también de unos espacios, porque muchos de los que aspiran a cargos, pues actualmente están ejerciendo en un puesto de gobierno, ¿no? Y eso también tenemos que advertirlo como ciudadanos, que pues de algún modo se aprovecha ese espacio para hacer una promoción anticipada, y eso es un delito también electoral. Sí, fíjate que, bueno, en la plática que escuchaba ayer, ¿no? Habrá esta parte de, yo le llamo un acompañamiento, ¿no? Donde van a ofrecerles cursos, les van a decir cómo sería esta regulación, ¿no?, de esa contienda electoral. Es importante, bueno, ver que no solo que van solitos, pues, ¿no?, a ser precandidatos primeramente, y más que nada buscar que si alguien te ofende, si alguien
te quiere hacer daño, bueno, también te llevan por pasos, ¿no? Para que tú puedas llegar a ser, pues, tu precandidato, ¿no? O sea, y precandidata también. Entonces, esto es importante, que este acompañamiento del INE hacia las personas que van a ser precandidatos en un inicio, pues, tiene mucho peso, ¿no? Entonces, que no estén solos y, bueno, los van llegando, les van diciendo el caminito por donde se tienen que hacer las cosas. Entonces, yo considero que esas partes que están mencionando es muy importantes, ¿no? Entonces, ya estaríamos viendo estos próximos días, que ya inició muy fuerte, como dices, ya empieza a verse los candidatos, las candidatas, partidos, ¿no? Las coaliciones. Esto es lo más peleado, el recurso económico, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? No, en los discursos comento, claro, el recurso económico además todavía no se presenta y no se aprueba, ¿no? Todavía no. Está pendiente a finales de año, vamos a saber, porque además eso es otra cosa, creo, ¿no? Que los ciudadanos mucho reprobamos, ¿no? Que se gaste tanto en una elección y que podamos advertir a lo mejor irregularidades en las campañas sucias, ¿sí? Que no se generen espacios que no se genera la equidad, la igualdad para las mujeres, ¿no? En fin, entonces, ¿cómo es posible que se gaste tanto, ¿no? Y que todavía tengamos tantísimos rezagos? Entonces, ojalá, pues, que en esta elección, pues, veamos cambios significativos y, bueno, creo que nos toca como ciudadanos estar pendientes de ello. La maestra hacía una reflexión, Marina Garmendia, ¿no? Y yo suscribo, y cotidianamente lo platico con mis alumnos en esta universidad y les comento, normalmente hablamos, porque además las materias que me toca dar sobre periodismo, hablamos mucho de política, hablamos de gestión de gobierno, en fin, y muchos dirán, es que a mí no me interesa la política, o me dejó de interesar cuando empecé a tener conciencia. Si el problema, ¿no? Ok, es válido, el problema es que resulta que te gobiernan, ¿no? Gente que llegó a partir de partidos políticos, entonces todo es política en la vida. Y resulta que tendrás que involucrarte de saber quiénes son, qué han hecho, ¿no? Qué dejaron de hacer, en dónde estuvieron, en qué cargos antes, de qué los acusaron, ¿no? Qué sí hicieron, ¿no? Qué dejaron de hacer, como les comentaba, porque finalmente ellos van a gobernar, ¿no? Van a gobernar tu municipio, el municipio donde no hay agua, en donde hay déficit, ¿no? En recolección de basura, o tu estado, en donde hace falta muchísima pavimentación, en fin, ¿no? Así es que, pues la invitación, ¿no? Reflexionan en esta sesión, ¿no? Es a que los ciudadanos cada vez nos involucremos más, ¿no? En informarnos, y por diversas fuentes además, porque también la forma en la que los medios de comunicación pues nos informan, también hay muchos sesgos allí. Ya tendremos oportunidad de profundizar en otros momentos también al respecto, ¿no? De cómo se nos está informando en este proceso electoral. Pero bueno, para poder pasar también, no sé si tengas algún comentario final de ese tema, pero pasaríamos entonces al tema del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, ¿no? Que se conmemora cada año, digamos, las acciones, y creo que es un tema también que nos debe de llevar a la reflexión, porque decidir la muerte, ¿no? Por voluntad, pues es un impacto, ¿no? Global, desde luego, ¿no? Para las familias, para toda una comunidad que está allí observando e informándose, ¿no? de estas muertes, y en medio de un contexto diverso también, complejo, también como lo es la pandemia, en donde todavía falta mucho por estudiar, ¿no? Digamos, las muertes asociadas a las muertes por suicidio asociadas a la pandemia. Sin embargo, han existido, ¿no? Están. Y creo que es una buena fecha para pensar sobre ello, sobre todo en el suicidio de los jóvenes y de los adultos también, porque las estadísticas nos hablan que el suicidio es la tercera causa de muerte en los jóvenes, la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 24 años de edad, y la primera causa, ¿no? Ojo, de muerte, el suicidio, de los adultos, digamos, jóvenes adultos de 25 a 45 años. Más del 80% son hombres y el resto serían mujeres. En Baja California Sur, en 2011, tuvimos, digamos, encabezamos la lista de las entidades por tasa poblacional con más alto número de suicidios.
afortunadamente han creado mecanismos para, digamos, la prevención, y eso ha ayudado a que en ciertos años pues haya disminuido más, en algunos otros ha habido algún repunte, pero siempre hay mucho por hacer, ¿no? Porque las cifras son alarmantes. Cada 40 segundos en el mundo se suicida una persona. Y en el caso de Baja California Sur, ayer conversaba con la responsable de salud mental del estado, Estela Castro Terrazas, y nos daba una referencia de más de 10,000 llamadas, digamos, en salud mental, ¿no? Muchas de ellas relacionadas con la depresión, ¿no? Y más de 1,000, solo de esas 10,000, más de 1,000, digamos, que estarían consideradas como un intento, ¿no?, de suicidio por pensamientos y en algunos casos por ya autolesiones. De tal manera que eso nos da como una dimensión de lo que está sucediendo en el estado. Y es un tema tan difícil que mucha gente y medios de comunicación también a veces no le quieren entrar, ¿no? Vamos a llamarle así, investigar y profundizar, porque es muy doloroso para las familias, porque hay un duelo profundo que en muchas ocasiones dura varios años, ¿no? Que seguramente para muchas madres y padres no termina nunca, ¿no? Entonces es una situación que debe de atenderse, creo, en todos los niveles. Desde luego, las autoridades verdaderamente invertir, por ejemplo, en una red fuerte, ¿no?, de atención a la prevención, que existan no solamente, digamos, una línea de atención. Por ejemplo, me comentaba que hay una línea de atención, la línea de la esperanza, pero que está atendida porque hubo una reducción de presupuesto de 8 a 3 de la tarde, y con todo respeto, ¿no? O sea, las crisis aparecen en cualquier momento del día, y que está atendida por 2 profesionistas. Y bueno, que a pesar de ello existe el 911 y se puede haber canalizaciones y demás. Nadie niega las buenas intenciones, pero esto nos indica, digo, hablar de 2 profesionistas, y aunque haya más profesionistas que tengan algún conocimiento, es importantísimo la especialidad, la expertise que se tenga en este tema, y que por supuesto se le invierta muchísimo más, y en todos los temas de salud. A mí me parece oportuno reflexionar sobre hacer estos programas de prevención del suicidio más robustos. En Baja California Sur, en México, apenas este próximo año se hará un gran programa nacional, es lo que nos comentaba la maestra, en donde, digamos, un modelo de trabajo a nivel nacional para que tenga un mayor impacto. De pronto vemos cómo se invierte, ¿no?, en muchos otros temas, en obras y en infraestructura, malecón, museos, pero ¿qué pasa con la atención a la salud, ¿no?, que es importantísima, y en muchas ocasiones también como que no queremos entrar la revisión al tema de la salud mental, que es fundamental para, por ejemplo, la productividad, ¿no?, de una comunidad, que pueda haber ese equilibrio, ¿no? Se habla mucho, vemos mucho las estadísticas en materia, por ejemplo, de sobrepeso y las consecuencias que hay, ¿no?, para la salud de las y los ciudadanos, y ello el impacto en la vida cotidiana, ¿no? Pero ¿qué pasa con la salud mental, ¿no? La depresión, que puede ser causa y es causa de incapacidades laborales cada vez más, si no se atienden verdaderamente, los jóvenes, los adultos pueden caer en una fase muy difícil de sus vidas, ¿no? Así es que, pues la invitación o la reflexión en esta sesión para mí sería a que los ciudadanos se atengan un poco a pensar sobre esto, ¿no?, a educarse también sobre ello, y a demandar acciones más efectivas y más robustas. Y por supuesto que los medios de comunicación aborden el tema de una manera profesional, porque no sé si, supongo que te ha tocado leer, con eso vamos concluyendo, ¿no?, te ha tocado leer noticias en donde nos dan la dirección, ¿no?, el método que se utilizó para el suicidio, nos dicen hasta el nombre en muchos casos, y eso es una de las primeras cosas, de los primeros puntos que nos marca la Organización Mundial de la Salud, que está totalmente en contra, digamos, de las acciones de prevención del suicidio, porque en muchas ocasiones hablar de los métodos lo que genera es una réplica también, ¿no?, o puede llegar a incitar.
de tal manera que la Organización Mundial de la Salud ha creado un manual incluso para cómo los medios de comunicación deben de informar de estos temas tan delicados, cosa que evidentemente en la revisión y monitoreo que hacemos permanentemente no se cumple no se cumple en Baja California Sur, ¿no? Por lo menos, y bueno, lo que vemos también o leemos a nivel nacional tampoco, nos dicen casi en qué casa y de qué color, ¿no? Fue. Así es Sí, que... como que sí, en esa parte el medio de comunicación queda un poco de ver, ¿no? Por la cuestión de, pues, títulos amarillistas, ¿no? Nos interesa y más seguimos esa nota, ¿no? Se suicidó. Sí, Además se revictimiza, se expone a la familia, ¿no? En es muchas una ocasiones. exposición muy, muy pesada y más en esos días los que estamos viviendo, pues obviamente el mensaje de que alguna persona se haya suicidado, haya pasado por esas circunstancias, bueno, para nosotros queda como más pesadez, ¿no? Desde casa, más preocupación, más ser más alarmistas y sobre todo de repente también a veces como audiencia buscamos ese morbo, ¿no? Buscar cómo se suicidó, por qué se suicidó, o sea, qué momento estaba pasando, cuando es una de las cosas que efectivamente dice la Organización Mundial de la Salud, pues seamos un poco más empáticos con esas personas, busquemos la forma, porque también hay formas para poder comunicarlos, no seamos de esta forma y tratemos de solventar también la forma de comunicar, como lo de esta pasada, ¿no? ¿Cómo comunicar? Porque imagínate también los jóvenes, adolescentes y hasta niños cada vez más están expuestos a la red, a toda la información y están en la posibilidad de leer también, de tener acceso a estas notas. Así es que es muy importante el ejercicio profesional que se haga, el conocimiento que tengan los medios en las redacciones y por supuesto la ética con la que puedan actuar. Así es que pues ojalá que este día, ¿no? Veamos notas responsables, ¿sí? Y que creo que va a haber una actividad, una conferencia que se va a publicar en redes sociales, seguramente la van a ver allí de expertos. Y bueno, ojalá que eso nos dé un poco más de luz en el estado, pero sin duda creo que aquí el tema de fondo es que verdaderamente se haga conciencia sobre la importancia de la salud mental, la prevención, la detección oportuna de estas conductas de riesgo, y eso no se realiza si no es, me parece, más que con recursos, que haya una inversión suficiente, ¿no? En una red fuerte de expertos, de especialistas, en una formación, porque hay una formación específica, ¿no? Hay un área en materia de suicidio, ¿no? Para los profesionales de la salud mental, hay una formación específica y ojalá que pudieran tener acceso a ella en Baja California Sur, ¿no? Cada vez más. Sí, conocer un poquito más de ese tema. Fíjate que pues es alarmante, ¿no? Las cifras que comentabas al inicio, pero en una nota que salía de un blog de Universum de la UNAM, ¿no? Platicaban que nuestro país, dice, aunque las tasas de suicidio están por debajo de la media mundial, estos especialistas advierten, ¿no? Que en la década de los 90 se registraban 2 muertes por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y bueno, hace esa referencia que sube, ¿no? 6.5 casos por cada 100,000 habitantes después de 2014. Entonces, pese a que estamos no en la media, pero sí es importante puntualizar, ¿no? Que cada pérdida que se tiene es algo muy, muy grande para, pues, aunque no sean, no manejarlo como cifras. Estas personas que están perdiendo la vida, independientemente de esta parte, es ver qué es lo que está pasando en nuestro entorno, cómo considerarlo y trabajar en ciertas cuestiones. Así sea uno, sean 10 o sean 1000, ¿no? Es una vida que impacta en las familias, ¿no? Impacta en la dinámica familiar y hay muchas heridas que nunca terminan de sanar, ¿no? Eso es otro punto importante, ¿no? El seguimiento que se le debe de dar a estas familias, que debe haber, reitero, toda una infraestructura de apoyo, ¿no? Para poder acompañar a los familiares, porque si no también se generan o se pueden generar condiciones de riesgo, ¿no? Una vez que padecen, que sufren por pues por estas decisiones, ¿no? Ok, maestra, ¿algo más que nos quiera comentar? Bueno, pues nada más estamos pendientes sí, claro, de las noticias, que sigamos leyendo, a mis alumnos que me puedan estar escuchando por allí, ¿no? Que es importante involucrarnos en estos temas, que no veamos aislados a los temas políticos, menos electorales, y que, bueno, también para poder revisar en las siguientes sesiones, otro de los temas polémicos que se está generando es el presupuesto. Ya se presentó el presupuesto, el paquete económico,
para México, y también estamos en la recta, digamos, de que se está integrando el presupuesto para Baja California Sur en medio además de un conflicto, reitero, legislativo, que vamos a ver en qué concluye, porque a los diputados les toca aprobar el presupuesto del próximo año. Así es que hay mucho tema y pues la invitación a que nos sigan escuchando y viendo los jueves. En la medida de nuestras posibilidades, pues iremos sacando todos esos temas, las reflexiones. Y agradecemos la presencia virtual de la maestra Gladys Navarro, que nos trae el análisis semanal, ¿no?, en jueves, para que usted pues conozca un poquito de este panorama, tanto local como nacional. Y fíjense que rápidamente, gracias maestra, nomás menciono los titulares que andan en el mundo, ¿no? Entonces les platico rápidamente que mejora estado de salud de Navalny, policía alemana que teme ser contra los atentados del opositor ruso. BCE decide malestar en sus tasas de interés a nivel histórico más bajo. Diplomáticos de la Unión Europea no descartan acción legal contra Gran Bretaña por nueva ley sobre el Brexit. La ONU protege al Nobel de la Paz congoleño Denis Mukwege, amenazado de muerte. Incendios, fíjense las imágenes de ayer, ¿no?, y que todavía siguen prosperando, lamentablemente. Incendios arrasan la costa oeste de Estados Unidos y dejan 6 muertos. Disturbios durante las protestas contra violencia policial en varias ciudades de Colombia. Y bueno, lamentablemente en México asesinan al periodista Julio Valdivia en Veracruz. Y bueno, eso es un poquito de las notas que están dando vueltas en todo el mundo. Muchísimas gracias, maestra. Aquí se quedó un poquito, no sé, ya no la ven ustedes, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Estamos en Radio Universidad a través también de mixlr.com, diagonal Radio WAPS, así como en Facebook Comunicación Radio WAPS. Hoy tenemos una buena propuesta para ustedes, ¿no? Divulgación de la ciencia, difusión de la cultura y sobre todo que se quede un poquito con el sabor que está haciendo la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Se despide Yasmín Rodríguez en la voz y Juan Quintana en los controles técnicos. Hasta la próxima.